tenía que explicarle todo esto que ustedes están escuchando. Ese día él fue libre. Em- Empecé a amar a mi esposa, que no sabía qué era el amor. Conocí el amor de Dios y ya pude dárselo a ella. El amor no es la rosa, es mucho más que la rosa, aunque necesaria. Y me ha costado trabajo darla. Duro. Y la otra consecuencia de todo esto es que se me acabaron mis amigos. Ahora me dicen el padre Chucho. Se fueron, ya no me invitan. Hablan soez delante de mí y me piden perdón. Pero cuando tienen problemas me buscan a pedir apoyo, sí. Sí. La historia tiene muchos más matices. Cuando ya llegamos a Bogotá, empezamos a buscar dónde congregarnos y me maravilló poder encontrar un ministerio como la Red Nacional de Cristianos de la Fuerza Pública. No es una congregación, es un ministerio intereclesial y ahí trabajamos muchos militares y policías de Colombia cristianos que estamos orando por nuestra nación, que estamos orando por nuestra fuerza pública, porque una nación depende de sus fuerzas militares. Y si esas fuerzas militares se humillan delante de Dios, este pueblo va a estar seguro, porque el enemigo no va a poder tocarlo. Leamos Santiago 4:1 para terminar. Porque cuando yo estuve en el Putumayo, estuve allá 2 años en operaciones, tuvimos muchos éxitos militares. Y yo pensé que ya Dios había hecho conmigo lo que había hecho. Fueron 2 años muy duros, fue año y medio lejos de mi familia, porque yo iba con una convicción firme de que si yo no hacía lo que tenía que hacer, mi hijo un día iba a tener que estar allá en esas selvas haciendo lo que yo no hice. Y me esforcé mucho. Y logramos muchas cosas, militarmente hablando. Pero un día cuando vine a Bogotá, en medio de esas circunstancias, fueron muy duras de verdad. Allá fui a ser probado realmente. Pero cuando vine a Bogotá me encuentro o empecé a escuchar a las personas hablar de sus problemas. Aún cristianos hablando en una manera triste, sin esperanza, como si ya todo estuviera acabado. Entonces yo me empecé a cuestionar, bueno, ¿cómo así? O sea, supuestamente yo me voy a pelear la guerra para que haya paz en mi país, pero yo vengo a la ciudad donde no está la guerra y la gente está peor que los que estamos allá. Entonces, ¿cómo es el tema de la paz? Y si uno va al diccionario dice, la paz es el estado de no guerra. O sea, solo el que ha estado en guerra entiende qué es la paz. Pero resulta que todo el mundo está en guerra. Y vamos a Santiago 4:1 y él hace unas preguntas. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgió la guerra con mi esposa? ¿De dónde? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces me acordé de todo lo que yo había sido, inseguro, alcohólico, no sabía amar, irresponsable con mi familia, ladrón.
adúltero, mentiroso, hechicero, idólatra, contencioso. Vivía por mi propio criterio, le hice daño a muchas personas, maldije a mis padres, no los honré, dañé los sueños de algunos compañeros y subalternos, fui burlón y ofensivo. Y cuando yo hacía eso no tenía paz, no importaba si estuviera en la guerra o no. Y en Gálatas dice que la paz es un fruto del Espíritu. Malaquías 3:5 dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho al extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien, ni se acobarden, porque el que quiere la paz, o la paz solo la alcanza el valiente.